Empezamos el comentario del fragmento del discurso de Manuel Azaña en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938, texto número 10, ¿vale? Un discurso que fue pronunciado por el presidente de la República durante la Guerra Civil 36-39, por lo tanto estamos hablando de un texto de carácter político, ¿vale? Intervención que trata de sentar las futuras bases de una reconciliación imposible que se veía tras acabar la Guerra Civil. Paz, piedad y perdón es el nombre que se le da a este discurso del 18 de julio del 38, a través de la simbología de los números, justo a los 2 años del comienzo de la Guerra Civil, ¿vale? Lo que tiene como objetivo es preparar a la opinión pública para lograr una mediación internacional, lo que hemos hablado a lo largo del tema, en caso de que la situación internacional permitiese que el escenario de la Guerra Civil española fuera uno de los escenarios colaterales de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Naturaleza pública dirigida a todos los españoles, como la mayoría de textos que hemos visto. Intencionalidad política, ¿vale? Implicaciones sociales, morales, crear una enseñanza para evitar futuros conflictos armados como se está viviendo en España en ese momento, ¿vale? De Azaña hemos hablado mucho, ¿vale? Es uno de los padres de la Constitución de 1931, la Constitución del 9 de diciembre de 1931. Yo tengo aquí una copia, fijaos, de ARDE, de Acción Republicana Democrática Española, ¿vale? Lo hemos estudiado a Azaña varias veces. Es uno de los padres de la Constitución que aparecen aquí, ¿vale? Ahí tenéis el gobierno provisional de la Segunda República, tenéis a Alcalá Zamora, que era... Ahí vemos un poco también las contradicciones de esta etapa, un tipo que era antiguo monárquico, de mentalidad conservadora y católico. Azaña como ministro de la guerra, Fernando de los Ríos en Gracia y Justicia, Maura en Gobernación, Martínez Barrio en Comunicaciones, Marcelino Domingo en Educación o Instrucción Pública, Álvaro Albornoz en Fomento, Indalecio Prieto en Hacienda, Casares Quiroga en Marina, Largo Caballero en Trabajo y Nicolás de Olver en Economía Nacional, que se llamaba, ¿vale? Esa España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia, lo que hemos estudiado, ¿vale? Una figura distinta, diferente al resto de políticos profesionales de la época, ¿no? ¿Vale? Azaña, lo hemos hablado ya aquí en la velada de Benicarló, en Izquierda Republicana, luego en Acción Republicana. Izquierda Republicana como un partido de pequeños burgueses, con muchos intelectuales, con profesionales, con médicos, con profesores, con intelectuales, que lo que querían era reformar, modernizar el país, pero sin llegar, lo que les daba miedo era las acciones violentas, que esas reformas se hicieran de forma violenta y desordenada, ¿vale? Un tipo más o menos sensato, decidido, con ciertas dotes de gobierno, ¿vale? Pero que realmente su partido era un partido minoritario, ¿no? En las elecciones del 31 Acción Republicana tiene 30 diputados, en las del 33 solo consigue con su partido 5 diputados, y luego ya en la integración en febrero del 36 con el Frente Popular, ya que ahí esa suma de escaños de izquierda 263. Recordamos que la ley electoral de la época, la lista más votada se lleva el 75% de los escaños y la segunda el 25%, ¿vale? La velada en Benicarló, hemos hablado ya de aquí varias veces, en la que empieza a escribirla en 1937, 2 semanas antes justo de las sublevaciones de Barcelona, ¿vale? En la que él habla, reflexiona sobre la Guerra Civil Española,
casos concretos. Habla, por ejemplo, del caso de Pamplona, de 36.000 votos que obtuvo las candidaturas republicanas, hubo 15.000 muertos fusilados en los primeros días. En ese territorio español, o frases que va dejando, todo es verdad pero anecdótico, subraya la inutilidad de ciertos comités en el bando republicano, hombres convertidos en sus propios verdugos. Veo el naufragio de agresores y agredidos, dice. El fracaso del comunismo libertario también lo habla aquí en la velada en Benicarló. Reminiscencias de un siglo atrás, locura romántica, barricadas revolucionarias, ¿vale? Habla de la guerra como enorme dislate. También asegura, republicanos, monárquicos o anarquistas, los españoles hacemos siempre las mismas tonterías. Incide en la necesidad de conocer la historia de España. Conozco la historia de España, su pobreza, su atraso, ¿vale? Y también reflexiona sobre el tema del sufragio. El influjo de la mujer en la vida pública española ha sido muy poderoso sin parecerlo, tanto que de reducirse al sufragio habría salido perdiendo. Temas comunes también en este texto. Amparar con la bandera de la religión una contienda rigurosamente política y social es malo para la burguesía misma, que se desgarra, y para la religión, que se desacredita, ¿vale? Y él pensaba, lo que vamos a seguir viendo ahora en el contexto histórico, que no era una cuestión únicamente nacional. Dice Azaña en la velada en Benicarló, desconfío de las síntesis históricas. La decisión de nuestro drama se pronunciará más allá de las fronteras. Nos hemos degollado y arruinado estúpidamente. Decís que es una buena reflexión, ¿vale? Seguimos con el contexto histórico. Tras ese triunfo del Frente Popular, lo hemos dicho ahora mismo, 263 escaños en las elecciones de febrero del 36, Azaña se convierte en presidente de la República en sustitución de Niceto Alcalá Zamora, este tipo que hemos dicho que era antiguo monárquico, mentalidad conservadora y católica, ¿vale? Hemos hablado de las posiciones de cada uno de los bandos, ahí tenemos que cambiar una fecha, ¿vale? Sustituimos el 0 por el 9, la ofensiva en Aragón de las tropas franquistas llegando a Castellón en abril, esa división del territorio republicano en dos zonas, una de las cuales era Cataluña, ¿vale? Citamos que ahí tiene su sede el gobierno en Cataluña y el Estado Mayor con el general Rojo, y en la zona centro-sur a cargo del general Miaja, ¿vale? Y en ese contexto justo en el que Azaña da su discurso en el Ayuntamiento de Barcelona, os dice ahí el texto, en el que se intuye la derrota cercana, ¿vale? Es una posibilidad la de acabar el conflicto civil y, contrario a proseguir la guerra a cualquier coste, en contraste con lo que pensaba el entonces presidente de gobierno Juan Negrín, ¿vale? Por tanto, su propio gobierno rechaza cualquier mediación porque legitimaría a los nacionales, Los criminales y sus víctimas no pueden vivir juntos, en opinión de Franco, Por eso hablamos de este discurso como paz, piedad y perdón. Intención básica, volver a la concordia nacional, ¿de acuerdo? En una etapa en la que ya la guerra está razonablemente perdida, os dice ahí vuestro texto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Respecto al análisis, ¿qué podemos decir de este texto argumentativo? Pues decir que podemos observar como idea principal la petición de reconciliación nacional como argumento tras la contienda, Ya
se ve que va a ser ganada por las tropas nacionales, por las tropas franquistas, se pretende evitar un nuevo enfrentamiento. Y este discurso de paz, piedad y perdón invita a extraer la lección. Si las generaciones futuras sintieran otra vez en sus venas la sangre iracunda y volvieran a enfurecerse con la intolerancia, con el odio, con el espíritu de destrucción, que escuchen el mensaje de los hombres embravecidos tras caer en la batalla. Paz, piedad y perdón. Vale, y luego ya una serie de ideas secundarias. Considerar España como un volcán en el que necesariamente vive un pueblo que tiene que vivir en su ladera y sobrevivir a sus estallidos. El rechazo a una guerra sin sentido. Esa teoría de lo que hemos dicho en clase de teoría de guerra incivil. Por lo tanto, se pretende evitar ese conflicto en el futuro. ¿Vale? El texto, para terminar el análisis, tenemos que decir que es una llamada a la conclusión de la guerra, es decir, a la firma de un armisticio, es decir, no a una paz sin condiciones y que hubiese cierto nivel de amnistía, ¿vale? Por lo tanto, conclusiones. A nivel de efecto, no podemos decir que estas palabras del discurso del 18 de julio de 1938 de paz, piedad y perdón tuviesen un éxito, un efecto inmediato, no. Acabada la guerra, se produce todo lo contrario, se produce una grave represión en sus diferentes formas, en cárcel, en exilio, en ejecución, expulsión de puestos de trabajo de simpatizantes republicanos. Lo vamos a ver ya en el tema siguiente del franquismo, sobre todo en los 40, en la década de los 40. ¿Dónde se recupera este espíritu de la transición? Lo vamos a ver sobre todo ya, este espíritu de paz, piedad y perdón, sobre todo en la transición española a partir de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, cuando sus planteamientos, cuando sus consideraciones fueron readaptadas a ese nuevo contexto, sobre todo con dos personas, con Adolfo Suárez y con Santiago Carrillo al frente del Partido Comunista. ¿De acuerdo? Y la imagen que tenéis ahí al finalizar el tema es del cuadro de las Meninas, en uno de esos traslados que se producen durante la Guerra Civil.